Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia, que nos han estado visitando otros compañeros investigadores de Rosa Amelia en ocasiones anteriores, y nos va a hablar sobre el universo en expansión. Una plática de corte cultural en este marco que les decía, introducción a la universidad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, dejamos a Rosa Amelia. Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Pues lo que yo pretendo hacer aquí es platicarles de dos expansiones, no solamente de una. Les quiero platicar de la... les quiero platicar de la expansión del universo en sí, pero también de la expansión de nuestro conocimiento acerca del universo. Esta es una historia que tiene varios siglos, pero que ha tomado un paso realmente vertiginoso en el último siglo y más aún en los últimos 20 años. A mí eso verdaderamente me impresiona muchísimo. Entonces, bueno, esto básicamente es la cosmología, el estudio del origen, de la evolución, de la estructura del universo y de su destino final. Y la humanidad, de manera natural, ay Dios mío, quizá porque podemos ver los astros, que no es necesariamente inmediato que en cualquier lugar del universo que estuviéramos lo podríamos ver tan fácilmente. Por ejemplo, si fuéramos criaturas marinas en el fondo del mar, quizá nunca nos hubiéramos enterado de la existencia del universo allá afuera. Entonces, puesto que lo vemos, ha sido una cosa muy natural hacernos estas preguntas del origen del universo, y todas las culturas han intentado tener respuestas. ¿Qué será eso? Bueno. Entonces aquí les muestro unos ejemplos que ilustran este esfuerzo de siglos de tratar de explicarnos el origen, la evolución del universo. Aquí les puse una figurita es un mapa del cielo de las constelaciones como las veían los antiguos chinos. Aquí está Chichén Itzá y símbolos mayas. Y este es un dibujo del universo medieval debido a una monja que se llamaba Hildegard von Bingen. Ahora, ya un poco aproximándonos a los puntos de vista científicos, ha habido 3 revoluciones científicas que conciernen a la cosmología. La primera fue en el siglo II, que se debe a las observaciones de Claudio Ptolomeo y basándose en la física de Aristóteles. La física de Aristóteles precedió realmente las observaciones y la cosmología de Ptolomeo. Entonces se trataba de un modelo geocéntrico, o sea, se planteaba que la Tierra estaba en el centro del universo, del cosmos, pero también se planteaba, basados en Aristóteles, que la Tierra y el cosmos tenían leyes distintas. Entonces se pensaba que aquí en la Tierra realmente había evolución, o sea, las criaturas nacían y morían, pero también las cosas eran imperfectas. Y que por el contrario, en los cielos, en el cosmos, todo era perfecto y todo era inmutable. Los planetas se movían en órbitas perfectamente circulares, los astros que se podían ver, que eran el Sol, la Luna y los planetas, eran esferas perfectas. Entonces, como que las leyes no se tocaban, las de aquí y las del cielo. Pues 14 siglos después, o sea, aquí hubo un avance muy, muy lento, se plantea una nueva cosmología que tiene que ver con la física de Newton. Aquí es un poco diferente. Resulta que las observaciones de Copérnico y el modelo de Copérnico se adelanta a la física de Newton, es al revés. Pero lo que Copérnico propone es que el centro del cosmos no es la Tierra, sino que es el cielo. Y además ya con la física de Newton se propone que la física es universal, que las leyes son las mismas en todas partes, aquí y en el cosmos.
eso realmente ayudó mucho al avance de la ciencia. Si nosotros pensábamos que las leyes aquí ya eran las mismas, era muchísimo más fácil hacer predicciones sobre lo que pasaba allá afuera, mientras que si las leyes eran distintas, pues ¿cómo podíamos nosotros realmente saber las leyes que regían el cosmos? Y la más reciente es la cosmología de Hubble y que se acompaña con la física de Einstein. Aquí, nuevamente, la física, como en la primera revolución, la física de Einstein precede por unos pocos años a la cosmología de Hubble. Y aquí el modelo es, se puede decir brevemente, la cosmología de la gran explosión o del Big Bang, o sea, el universo tuvo su origen en el Big Bang. Y la idea central es que el universo cambia y evoluciona, que es una idea realmente moderna, que realmente no le cayó el 20 a los astrónomos de que el universo de veras evolucionaba, sino quizá hasta los años 70 del siglo XX, o sea, ayer. Fíjense que aquí no les pongo si las leyes aquí y en todas partes son las mismas. Hemos trabajado y seguimos trabajando con la hipótesis de que las leyes son las mismas, pero la verdad es que hay gente que trabaja en averiguar si de veras las leyes son exactamente iguales, por ejemplo, la constante de gravitación, si de veras es igual en todas partes del cosmos, o sea que ya no sería tan constante, o si también ha habido algún cambio a lo largo de la historia del universo de algunas de las leyes, pero bueno, eso está más allá del tema de la plática. Entonces aquí les presento una ilustración de esta cosmología de Claudio Ptolomeo. Estamos hablando del 200 años después de Cristo. Aquí está la Tierra en el centro y como les platicaba yo, están lo que ellos llamaban los planetas, que incluyen a la Luna y al Sol, Venus y Marte. Están en unas como cascaritas alrededor de la Tierra con unas órbitas perfectamente circulares, y acá está lo que ellos llamaban la esfera de las estrellas fijas. Estos se llamaban planetas, los llamaban planetas, que quiere decir vagabundos, porque veían que las estrellas fijas no se movían, o sea, lo que ellos suponían es que toda la esfera de las estrellas fijas giraba una vez al día alrededor de la Tierra y que los planetas o vagabundos se movían no junto con las estrellas fijas. Cuando los veían en proyección, veían a los planetas moverse contra el fondo de las estrellas fijas. Ahora, el chiste de la ciencia es que hace predicciones. Entonces, una predicción del modelo geocéntrico de Ptolomeo eran las posiciones futuras de los planetas con respecto a la esfera de las estrellas fijas. Pero se veían cosas raras. Se veían lo que se llaman los movimientos retrógrados de los planetas, o sea, los planetas como que iban avanzando contra las estrellas fijas y de repente se regresaban. Sí. Entonces, para explicar esto, planteaba Ptolomeo que aunque era verdad que los planetas se movían en órbitas perfectamente circulares alrededor del Sol, pues que el Sol no estaba en el centro de ese círculo y que además bueno, y de moverse en estas órbitas circulares donde la Tierra no estaba en el centro, se movían alrededor de estos pequeños circulitos llamados epiciclos. El movimiento neto de moverse en este círculo que se llamaba eferente más este epiciclo eran esta línea roja, donde se veía aquí en este rizo que les estoy mostrando ese movimiento retrógrado. Y esto tuvo éxito durante 1500 años para prevenir
las posiciones futuras de los planetas. Déjenme hacer un pequeño paréntesis para decirles que en esto de las teorías científicas, pues es muy padre cuando uno puede hacer predicciones que salen ciertas, pero eso realmente no muestra que la teoría está bien. Lo que uno puede mostrar es que la teoría está mal cuando no se cumplen ciertas predicciones, o cuando no se cumplen ciertas predicciones del modelo. Pero bueno, esto funcionó muy suavemente durante 1500 años y con este esquema medio complicado se podían predecir los movimientos futuros de los planetas, las posiciones futuras. Ahora, sin embargo, ya les hice ese paréntesis, había un problema grave en las predicciones de este modelo. Cuando les puse las cáscaras no se los remarqué, pero aquí en la cáscara aparecía que Venus estaba en una cáscara que estaba entre nosotros y el Sol. Y aquí está otra vez la Tierra, este círculo eferente, el epiciclo de Venus, y aquí está la órbita del Sol. Entonces, si este modelo fuera cierto, Venus, no se verían todas las fases de Venus. También, no sé si han tenido la curiosidad alguno de ustedes de mirar a Venus con unos binoculares o con un telescopio pequeño, porque Venus tiene fases, como la Luna. O sea, muchas veces, la primera vez que una persona le muestra a uno Venus en un telescopio, piensan que uno los está cotorreando y que no es Venus, sino que es la Luna, porque a simple vista no se han dado cuenta de que tiene fases. Entonces, tiene fases como la Luna, y este modelo predice que, por ejemplo, no se vería Venus llena. Se vería nada más Venus creciente y Venus menguante, pero no se vería Venus llena. Pero resulta que todas las fases de Venus son visibles. Entonces, había un problemita con el modelo que Tycho Brahe compuso proponiendo una modificación al modelo. Decía, bueno, ¿qué tal si no es que Venus gire en un círculo eferente y en un epiciclo y el Sol esté acá? Si ponemos a Venus a girar alrededor del Sol y luego el Sol a girar alrededor de la Tierra, se compondría. Entonces, eso fue un parche temporal. Digo, ahora sabemos que la realidad es que Venus gira alrededor del Sol y la Tierra alrededor del Sol también, más lejos que Venus, y eso también explica las fases de la Luna. Las fases de Venus. Pero bueno, había ya un problema con el modelo que produjo una crisis. Entonces, como que ya había los movimientos eran complicados, no se explicaban las fases de Venus, y entonces, por esa razón, fue que Nicolás Copérnico propuso un modelo diferente, donde el Sol estaba en el centro del universo. Pero todavía los planetas se movían en órbitas circulares. El hecho es que en realidad el modelo de Copérnico para esto de predecir las posiciones futuras de los planetas tampoco funcionaba muy bien. También había ya tenían ahora los planetas girando alrededor del Sol, pero de todas maneras les tenían que poner epiciclos y cosas porque no podían predecir bien las posiciones de los planetas. Esto finalmente se resolvió un siglo después de Copérnico, o un siglo y medio después de Copérnico, cuando Johannes Kepler descubrió que en realidad los planetas no se movían en órbitas circulares alrededor del Sol, sino elípticas. Esto se dice fácil, pero era muy difícil. Había observaciones muy buenas de Tycho Brahe, pero nada más por si ya llevaron geometría analítica, no existía la ecuación de la elipse, no existía algo que pudiera así identificarse como la ecuación de la elipse, entonces no era tan trivial darse cuenta de que estos movimientos eran elípticos. Y la otra cosa es que Kepler tenía que luchar contra su propia preconcepción de que las órbitas eran circulares. A veces es muy difícil, él era un científico de primerísima calidad y aceptó la evidencia. A veces es difícil aceptar evidencias de cosas que van en contra de las creencias de uno, por mucho que uno sea un científico. Y luego les voy a platicar de ejemplos muy notables al respecto. Ahora, había una predicción del modelo heliocéntrico que había que probar para ver si el modelo estaba bien, y pues si no, se falsificaba el modelo. Y una predicción era que las posiciones de las estrellas deberían de cambiar al girar la Tierra alrededor del Sol.
Y por 3 siglos, resultó que esto no se pudo medir. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Aquí es una pequeña caricatura, este es el Sol y aquí está la Tierra. Por ejemplo, la Tierra en enero y la Tierra 6 meses después, en junio. Aquí además también como que ya habían hecho un salto conceptual. La esfera de las estrellas fijas tenía un cierto espesor y había estrellas que estaban más cercanas que otras. Entonces, fíjense que si yo estoy viendo esta estrella cercana, en enero la veo como que junto a esta estrella de acá. Pero en junio, que ya se movió la Tierra al otro lado de su órbita alrededor del Sol, esta estrella la veo junto a esta otra estrella de aquí, en proyección. Acuérdense que en el cielo vemos todo como, no podemos saber las distancias de las cosas excepto por este tipo de efectos. Todo está en proyección bidimensional. Bueno, resulta que este efecto se buscó y se buscó y se buscó y solo se encontró 3 siglos después, en 1838. Esto, por cierto, o sea, este mismo efecto es el que usan nuestros ojos para ver en tercera dimensión. O sea, nosotros vemos en tercera dimensión porque el ojo izquierdo y el derecho no ven exactamente lo mismo, y a la hora que nuestro cerebro lo procesa, nuestro cerebro nos da la información de que las cosas están más cerca o más lejos. Ahora, si el modelo heliocéntrico era correcto, también había la predicción de que el Sol estaba en el centro del cosmos. Y para esto es de las cosas que a mí más me impresionan. Ya estamos hablando de 1918. Apenas se descubrió que el Sol no estaba en el centro del universo en 1918. O sea, al decir centro del universo quiero decir centro de nuestra galaxia. En 1918 se descubrió que el Sol no estaba en el centro de nuestra galaxia. Esta es una imagen no de nuestra galaxia sino de Andrómeda, pero nuestra galaxia se parece mucho a Andrómeda. Esta es la galaxia grande más cercana a nosotros. Y si esto fuera la Vía Láctea, nuestra galaxia es una galaxia de disco, las dos son una galaxia de disco, el Sol está como por aquí. Y apenas en 1918, o sea, hay gente viva todavía que nació antes de 1918. Entonces, para ese entonces no se sabía que el Sol no era el centro de nuestra galaxia. Lo que se había hecho anteriormente es que los astrónomos se ponían a contar las estrellas que alcanzaban a ver, ya utilizando, o sea, más o menos para acá y para allá, y utilizando o sea, hacían cuentas, y si veían hacia acá, se acababan las estrellas porque se acababa la galaxia. Esto es un disco y nosotros estamos más o menos en el plano del disco. Si contaban para acá, se acababan las estrellas. También porque se acababa la galaxia. Si contaban hacia acá, también se acababa la galaxia, llegaban a la orilla. Pero si contaban hacia acá, que ustedes ven hay muchas más estrellas, o sea, ni siquiera había que saber distancias, nada más contar el número de estrellas por unidad de área en el cielo. También se les acababan las estrellas. Les acababan las estrellas porque hacia acá hay mucho polvo. No sé si alcanzan a ver estas rayitas rojizas. Eso es polvo. Y el polvo tapa la luz de las estrellas, entonces se les acababan las estrellas. Y la construcción, perdón, a la que llegaban era un disquito bastante más pequeño con el Sol en el centro. Bueno, entonces, en esta... ¡Ay, Dios mío! Entonces, en esta época de la que les platico, se midieron la posición de estrellas no en el plano, sino lejos del plano, y se dieron cuenta que con respecto a ellas no estábamos en el centro.
Y todavía más recientemente, o sea, todavía hay más personas vivas que nacieron antes de esta fecha, apenas se descubrió que nuestra galaxia no es todo el universo, sino que el universo está hecho de muchísimas, muchísimas galaxias. En este momento, para volver al título de la plática, se expandió el universo. En nuestro conocimiento, el universo se hizo muchísimo, muchísimo más grande de lo que había sido hasta ese momento. Pero bueno, como quiera que sea, había una crisis en el modelo heliocéntrico, o sea, el Sol no estaba en el centro del universo. Y entonces, más o menos, poquitito después de eso, unos cuantos años después de esa crisis del modelo heliocéntrico, realmente fue cuando se desarrolló la cosmología del Big Bang. Ahora, en realidad, en realidad esto está un poquito al revés, o sea, les platico de cómo a los científicos luego les cuesta trabajo aceptar lo que no va con sus creencias filosóficas. O sea, cuando Einstein desarrolló sus ecuaciones del universo, se dio cuenta inmediatamente, o sea, la gravedad era muy importante en esto, en sus ecuaciones. Entonces se dio cuenta inmediatamente de que si todo se atraía, de que si toda la materia se atraía una a la otra, no era posible que el universo estuviera estático. De hecho, Newton también se había dado cuenta de eso. Newton se había dado cuenta de que si todos los cuerpos en el universo atraían a los otros cuerpos, el universo se tenía que caer sobre sí mismo, todo tenía que caerse sobre sí mismo y todo tenía que juntarse. Cuentan que a Newton verdaderamente le daban unos dolores de cabeza espantosos a la hora que pensaba en eso. La solución que se le ocurrió es que el universo fuera infinito. Un universo infinito no alcanzaría cayéndose todo contra todo porque siempre había algo que lo jalaría uno hacia el otro lado. Pues bueno, Einstein se dio cuenta exactamente de la misma cosa. El universo si la gravedad era la fuerza más importante, el universo se iba a caer sobre sí mismo. Eso iba en contra de sus creencias filosóficas y además hasta ese momento no había ninguna observación que indicara que el universo estuviera diferente de estático. O sea, ustedes voltean a ver para todas partes y parece que el universo pues ahí está quietecito. De hecho, Einstein introdujo un término en sus ecuaciones que contrarrestara la gravedad para que no fuera a ser que el universo se cayera toditito encima. Pero muy poquito tiempo después de eso, realmente hubo una observación que indicaba que el universo no estaba estático y que de hecho las galaxias se estaban alejando unas de otras. Entonces, fíjense de repente los pasos agigantados que empezó a adquirir la ciencia, ¿no? O sea, primero iba despacito, pasaban 14 siglos entre que pasara una cosa y pasara la siguiente, ¿no? Y de repente ya son 3 siglos, para que se descubra el paralaje, estamos en 1830 y tantos, y de repente ya a principios del siglo XX esto empieza a andar a pasos agigantados. Entonces, en 1918 no somos el centro del universo, en 1923 el universo se hizo enorme y en 1929 el universo no está estático. Ahora, ¿cómo fue que esto se encontró? La luz se puede descomponer en sus componentes, entonces, así como la luz del sol se descompone en el arco iris con un prisma o cuando llueve y hay sol, los gases emiten luz, si uno los excita, emiten luz que tienen como su firma. Entonces, por ejemplo, un gas de hidrógeno, a la hora que se descompone la emisión, se va a ver, o sea, si se ven los componentes de la emisión, se va a ver que tiene líneas. En particular, tiene esta línea muy fuerte que se llama la línea de Balmer alfa a 650 nanómetros. Esto es como una firma del hidrógeno, de hecho, y todas estas son líneas que emite el hidrógeno cuando está excitado. Si nosotros miramos un objeto celestial cercano como la nebulosa de Orión, que es una zona de formación estelar de estrellas muy masivas que con mucho gas, las estrellas excitan el gas, entonces si le tomamos igual un espectro vamos a ver otra vez las líneas del hidrógeno y las vamos a ver
más o menos en la misma posición que tienen en el laboratorio, y así ya sabemos que hay mucho hidrógeno. Aquí se ven otras líneas que son de oxígeno porque no hay solo hidrógeno en este gas. Ahora, si miramos un objeto un poco más, estas galaxias que están más lejanas que la nebulosa de Orión, la nebulosa de Orión está en nuestra propia galaxia. Esta es otra, unas galaxias más lejanas. Vemos la línea del hidrógeno, la línea está H alfa o Balmer alfa del hidrógeno, y vemos que ya no está tan pegadita a 650, se movió, como decimos nosotros, hacia el rojo, que es el mismo efecto es el mismo efecto auditivo que tienen las sirenas cuando se acercan y luego cuando se alejan. Cuando se acercan, su tono sube, cuando se alejan, baja, Entonces, esto es justamente lo que le está pasando a esta línea. Si vemos galaxias un poco más lejanas, la línea ya se movió casi a 670 o 680 nanómetros. Fíjense que esta es la galaxia, y fíjense que aquí les voy a explicar una cosa que utilizamos mucho nosotros también para estimar el tamaño de las cosas. Es muy difícil medir los tamaños de las cosas en el cielo, pero si nosotros suponemos que todas las galaxias son iguales, entonces, pues estas se ven más grandes, es su tamaño aparente, y estas se ven más chicas, y son iguales, esta está más lejos. Este es un efecto que nosotros usamos todos los días, por ejemplo, para atravesar la calle. Nosotros vemos el tamaño angular de los coches que se vienen acercando a nosotros, y si se ven chiquitos, sabemos que están lejos, y si se ven grandotes, sabemos que están cerca, y de hecho nuestro cerebro también mide la tasa a la que cambia ese tamaño aparente. Si el tamaño aparente de los autos cambia muy rápido, nosotros sabemos que los coches vienen muy rápido y no alcanzamos a cruzar, pero si cambian lentamente, podemos cruzar. Entonces, esto es justamente de lo que les estoy hablando. Les voy a mostrar otra galaxia, vean, ya se ve más chiquitita, está mucho más lejos, y su línea de Balmer ya está llegando casi hasta los 700 nanómetros. Este está aún más lejos, la línea ya llegó a 720 nanómetros. Esta está todavía más chiquita, por lo tanto más lejos, 750 nanómetros. Bueno, este efecto indica que el universo se expande. Lo que hizo Hubble, como lo hacemos los que trabajamos en esto de la ciencia, muchas veces hacemos una gráfica, este es Edwin Hubble. Entonces, lo que él hizo es que él graficó la velocidad de alejamiento de las galaxias, que la medía con la posición de la línea de Balmer, contra la distancia, que la medía a partir del tamaño aparente de las galaxias. Y lo que encontró fue una relación lineal. Tenía mucha dispersión. O sea, quizás si manda este artículo ahora no se lo aceptan, con este tamaño de la dispersión. Pero en ese momento él pensó que aquí estaba encontrando una relación lineal entre la velocidad a la que se alejaban las galaxias de nosotros y nuestra distancia a ellas. Esto es la constante, o sea, es proporcional, la constante de proporcionalidad es H, que es la constante de Hubble, que nos dice qué tan rápido se está expandiendo el universo. Ahora, les voy a tratar de poner un modelito de cómo se alejan las galaxias. Una pequeña animación. Lenta pero segura, ¿eh? Entonces, miren, las galaxias en el universo se alejan unas de otras como los puntitos en este globo. O debería decir como los puntitos en la superficie de este globo. Ahora, este modelito tan sencillito es apropiado porque lo que yo les quiero resaltar aquí es que todas las galaxias se alejan unas de otras. Todas. Todas, mientras más lejanas están de otras, se alejan más rápidamente. Así se alejan las galaxias en el universo, es como si estuvieran en la superficie de un globo.
Lo que quiero decir es que no hay un centro. No hay una galaxia de las que se alejen todas y que ella esté quieta. O sea, todas las galaxias se alejan de todas, como en la superficie de este globo, que no tiene centro. La otra cosa que es importante darnos cuenta es que se tienen que imaginar estos puntitos en el globo, no como, o sea, se los tienen que imaginar como, por ejemplo, pasitas, o como, por ejemplo, un recortito de cartulina que está encima del globo. Y no se lo tienen que imaginar como un manchón con un plumón. ¿Por qué? Porque un manchón con un plumón se estiraría junto con el globo a la hora que el globo crece. Y en realidad eso no está sucediendo. El globo, o sea, el espacio entre las galaxias, se está expandiendo, o también lo podemos ver, hay quien lo ve como que se está creando nuevo espacio, o se expande el espacio entre las galaxias, pero a las galaxias no les está pasando nada. Esa es una cosa que muchas veces me pregunta la gente con mucha angustia, que si nosotros nos estamos estirando. No, nosotros no nos estamos estirando, las aquí que vemos no se están estirando, el sistema solar nos está haciendo más grande, la galaxia nuestra nos está haciendo más grande, ni siquiera el grupo local de galaxias, las galaxias viven en grupo, se está haciendo más grande. Lo único que se está haciendo más grande es el espacio entre los grupos de galaxias. La historia del universo es una competencia constante entre dos fuerzas. La fuerza de gravedad, que trata de que todo se amontone encima de todo lo demás, y tratando de formar estructuras más grandes cada vez, y esto que no sabemos qué es, que hace que el universo se expanda. Entonces, en escalas más pequeñas que las de los grupos de galaxias, la gravedad sigue ganando y va a seguir ganando hasta el fin del universo, o hasta muchas veces más la edad que tiene ahorita el universo. Es en el espacio entre las galaxias donde está ganando esta fuerza de expansión. Entonces, sí, déjenme volver, ¿dónde andaba yo? Ahora, inmediatamente cuando se dieron cuenta de que se estaba expandiendo el universo, de que las galaxias se estaban alejando unas de otras, pues no fue tan difícil como que echar la película hacia atrás en la cabeza, ¿no? Y pensar, bueno, ahorita se está estirando, pero ¿qué pasó en el pasado? Pues era más chiquito, y antes era aún más chiquito. Y entonces así se llegó a la idea de que hubo un instante en el pasado que todo lo que existe hoy en el universo estaba concentrado en un solo punto, y que había habido el Big Bang y se había empezado a expandir todo lo. Entonces, el universo es como un gas. Entonces, mientras más se comprime, tiene que ser más denso y más caliente. Entonces, lo que se les ocurrió es que si el universo fue más denso y caliente en el pasado, deberíamos de poder ver la evidencia de este calor en el universo joven. Tenía que haber, así como las estrellas emiten luz y la frecuencia de esta luz tiene que ver con la temperatura de las estrellas, pues quizá podíamos ver esa emisión fósil del universo joven. Y resulta que esto se midió por primera vez en 1965, este calor residual del universo joven, y más recientemente, ya en la década pasada y en esta, se han hecho mapas muy detallados de esta emisión del universo joven, que es bastante homogénea. Esto es toda la luz, esto es una imagen de esta luz que se ve en todas direcciones, donde además los puntos azules, o sea, y los puntos rojos es donde ahora hay mucha materia, de ahí salieron las galaxias, concentraciones grandes de materia, y los puntos azules son puntos vacíos, ¿no? Ahora, este calor residual, aunque se le llama el eco del Big Bang, en realidad esto que podemos medir se produjo aproximadamente 500.000 de años después del Big Bang. Antes realmente no podemos ver más que con los ojos de la mente. Ahora, esto de todas maneras es muy joven. La edad del universo es de arriba de 13.000 millones de años, y esto apenas viene de 500.000 después del Big Bang. Entonces es hace muchísimo tiempo y lo podemos observar. Ahora, con los ojos de la mente podemos saber, de hecho, aunque no lo podamos ver directamente, podemos hacer
predicciones de cosas que solo o sea, podemos observar cosas que solo pudieron haber sucedido si el universo fue de una cierta forma en los primeros 3 minutos. Por ejemplo, una predicción es que durante los primeros 3 minutos después del Big Bang se formó el hidrógeno y se formó el helio, y que el universo debería de estar principalmente compuesto de hidrógeno y de helio. De hecho, hay una predicción bastante precisa de cómo debería de ser. La masa del universo todo, 75% debería de ser de hidrógeno y 25% de helio. Y muy interesantemente, cuando se mide la composición de las estrellas, que son inmensas bolas de gas, como decía Pumba en El Rey León, efectivamente la masa del Sol es 75.5% hidrógeno, 24% helio y como 1.5% elementos más pesados, que esos se forman en el interior de las estrellas y que es tema de otra plática. La composición de las estrellas fue descubierta por Cecilia Payne por ahí de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, también si el universo está cambiando, antes era chiquito, ahora es grandote, evoluciona en el tiempo. Entonces, quizá deberíamos de ver en el universo joven cosas distintas del universo actual. Acuérdense que como la luz no tiene una velocidad infinita, sino una velocidad finita, nosotros siempre vemos, todo lo vemos como era en el pasado. O sea, el sol, la luz del sol tarda en llegar a 8 minutos. El sol está a 8 minutos luz, lo vemos siempre como era hace 8 minutos, no como ahorita. Cuando ahorita yo los veo a ustedes, también los veo en el pasado. Ustedes me están viendo en el pasado, no en este momento exacto. Bueno, si nosotros empezamos a ver lejos, nosotros podemos ver galaxias como eran no hoy, sino hace 1 millón de años, hace 100 millones de años, y a lo mejor hasta como más o menos la mitad o 2/3 partes de la edad que tiene el universo actualmente. Y efectivamente vemos que las galaxias hace muchos miles de millones de años eran diferentes de las de ahora. Estas son unas galaxias muy lejanas y por lo tanto, como eran hace mucho tiempo, y los invito a compararlas con galaxias cercanas, o sea, como eran hace poquito tiempo. Y lo que vemos es que son distintas. Estas galaxias son, quizá con la excepción de esta, son bastante regulares, bastante más regulares, que estas. O sea, realmente estas galaxias están distorsionadas y pensamos que están distorsionadas porque hace mucho tiempo el universo era más pequeño. Como el universo era más pequeño, las cosas estaban más cercanas unas de otras, entonces era mucho más fácil que las galaxias interactuaran y se mezclaran y tuvieran interacciones gravitacionales, y eso realmente lo estamos viendo. También recientemente, más o menos hace como 12 años, 15 años que empezamos a ver este tipo de objetos, a poder tener la resolución para ver este tipo de objetos. Otra cosa que va con esto del modelo del Big Bang es que 90% de la materia es de una clase desconocida, que es la materia oscura. Resulta que, como les acabo de explicar, el universo es esta competencia entre la gravedad que quiere que no quiere, pero que hace que las cosas se junten, y esta fuerza desconocida que hace que las cosas se separen. Entonces, si no hubiera un montón de materia, además de la que podemos ver, hubiera ganado la fuerza de expansión y no hubiera dado tiempo de que se formaran las galaxias en la edad del universo. La edad del universo es enorme, pero si no hubiera esta materia que no alcanzamos a ver, que hace que las cosas se apelmacen, entonces todos estos 13,000 millones de años no hubieran dado tiempo para formar las galaxias. La primera observación de la materia oscura fue hecha por Vera Rubin en galaxias de disco. ¿Qué es lo que hacía ella? Esto fue apenas en los años 80 del siglo XX. Ella medía las velocidades de las estrellas rotando en los discos de estas galaxias de disco. Ahora, a lo mejor ustedes ya saben que, por ejemplo, cuando los planetas giran alrededor del Sol, pues se están balanceando la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga y la atracción gravitacional. Bueno,
y por eso giran los planetas alrededor del Sol y no salen volando. O es también el experimento de la cubetita, ¿no? Donde ponen el agua y le hacen así, le dan vuelta y entonces pues no sale, si la sueltan sale volando, ¿verdad? Bueno, pues resulta que estas estrellas, o sea, por un lado le medía la velocidad de las estrellas que estaban en las partes externas de este disco, y por otro lado uno puede contar las estrellitas que uno alcanza a ver, o la luz total de las estrellas, y decir, bueno, si cada una tiene más o menos la masa del Sol y lo multiplico por el número de estrellas que veo, pues entonces la masa total de la galaxia es tal. Bueno, si uno calcula la velocidad de escape para esa masa total que uno puede medir a partir de la luz y la compara con la velocidad a la que están girando las galaxias, las estrellas en el disco, resulta que las estrellas en el disco están girando a una velocidad bastante más alta que la velocidad de escape. Entonces, pero resulta que no se escapan. Entonces, para que no se escapen, uno infiere la presencia de un montón de materia que está ejerciendo su fuerza gravitacional, pero que no emite luz. Y si uno mira cúmulos de galaxias, este es un cúmulo de galaxias, estas son galaxias, uno nuevamente, a partir de los movimientos de las galaxias, por ejemplo, uno infiere la presencia de un montón de materia que no se ve, pero que ahí está. Esto, por supuesto, no se ve y no emite luz morada, pero uno puede inferir su presencia y después superponer el modelo de la presencia de esta materia encima de la imagen de las galaxias. Entonces, junto con el Big Bang va la predicción y luego la observación de esta materia oscura, porque si no, les recuerdo, no habría dado tiempo para que se formaran todas estas galaxias. Ahora, hace apenas 11 años que hubo hubo una sorpresa enorme, enorme, que todavía se está ya aceptando, pero en realidad todavía está en curso de confirmación. Cuando yo empecé a estudiar, o sea, no me vayan a hacer, hace como 20 años, yo empecé a estudiar, pues ya se sabía esto del balance, o sea, que el universo estaba expandiendo y que además había este balance entre lo que hacía que se expandiera y la gravedad que lo hacía juntarse. Entonces, la gente se preocupaba por el destino final del universo. O sea, nosotros ya sabíamos, o sea, ya creíamos saber lo que había pasado, o sea, la gran explosión, el universo se expande, antes era más chiquito, ahora es más grandote, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Se va a expandir para siempre se va a seguir expandiendo, en algún momento se irá a parar, o aún más que eso, en algún momento se va a parar, regresar sobre sí mismo y va a haber otro Big Bang y después va a haber como un ciclo de Big Bangs. O sea, todo eso dependía de la cantidad de materia que ve el universo, porque de ese balance. O sea, ya sabíamos que las dos fuerzas, la expansión y la de contracción, pero al final, ¿cuál iba a ganar? Digo, nosotros hemos visto explosiones así de, no sé, una bomba o cualquier cosa, y bueno, pues como hay gravedad, pues las cosas dejan de moverse y se caen, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar al final? Cuando ya empecé a estudiar, ya prácticamente se sabía que lo que no iba a pasar es que se iba a detener la expansión y luego se iba a regresar. Y déjenme decirles que eso le provocaba mucha tristeza a las personas. O sea, nuevamente en nuestras concepciones filosóficas. O sea, no es que nos interese como personas y ni siquiera como humanidad o como especie, ¿no? O sea, probablemente esto va a pasar cuando va a haber pasado mucho tiempo desde que ya no haya tierra y desde que ya no haya humanidad, lo más probable, ¿no? Además, como nos tratamos, eso es lo más probable. Pero a nivel filosófico era muy reconfortante pensar que iba a haber un ciclo. Es horrible pensar que esta es la única oportunidad que tuvimos como universo y nunca más, ¿verdad? Eso es horrible. Siempre es mucho más reconfortante pensar que va a haber otras oportunidades. Entonces, bueno, ya prácticamente, o sea, uno contaba la materia que había por ahí, o sea, a partir de lo que contábamos y la materia oscura y el propio modelo del Big Bang y cuántos protones hay en el universo y demás, pues se veía que de veras para que se regresara no iba a alcanzar. Entonces ya nada más la duda era, en ese momento, si como que se iba a parar más tarde o más pronto, pero para lo que no estábamos preparados y que vino como una verdadera sorpresa hace apenas una década, es que la expansión no solamente no se está deteniendo,
sino que se está acelerando. Eso no estaba en la mente de absolutamente nadie hasta que se lo encontraron, ¿no? A lo que está haciendo que se expanda se le llama energía oscura, pero en realidad no tenemos la menor idea de lo que es. O sea, siempre que se encuentra en la palabra oscuro, como materia oscura o como energía oscura, es que no sabemos lo que es. Ahora, les hago otro pequeño paréntesis. Para poder saber esto, se tuvieron que medir las velocidades de expansión o las velocidades de alejamiento con respecto a nosotros de objetos muy, muy lejanos. Mucho más lejanos que las galaxitas que midió Hubble en 1923. Para hacer eso se utilizan unos objetos que se llaman las supernovas de tipo 1A, que tienen la gracia de que todas tienen más o menos, a grosso modo, el mismo brillo intrínseco. Entonces, les recuerdo el ejemplo este de los autos, ¿no? O sea, de los autos nosotros podemos saber si está lejos o si está cerca, porque más o menos todos los autos son del mismo tamaño. Bueno, lo mismo pasa con los focos. O sea, si nosotros sabemos, si un foco de un cierto brillo lo ponemos 2 veces más lejos, lo que vamos a ver, su brillo aparente va a ser 4 veces menos. Entonces, estos objetos, la supernova de tipo 1A, tienen todas el mismo brillo, entonces el brillo aparente va a tener que ver con la distancia. Estas estrellas son estrellas como del tamaño del Sol, que ya evolucionaron, que nada más se puede ver su núcleo, perdieron su atmósfera. O sea, las estrellas de baja masa primero se convierten en gigantes rojas, después pierden toda su envolvente y son estos centros que les llamamos enanas blancas. Si la enana blanca que está aquí tiene una compañera cercana con una atmósfera extendida, pueden empezarse a chupar el material de la compañera y de repente, cuando les cae muchísimo material, tienen una explosión nuclear, explotan y explotan todas con el mismo brillo y pueden verse desde muy lejos. Esta es una supernova que estalló en esta galaxia y que ella solita tiene tanto brillo como prácticamente el resto de las estrellas en la galaxia, que son como 100.000 millones de estrellas, un montón, ¿no? Entonces, estas cosas son brillantísimas y se ven desde muy lejos. ¿Cómo las detectamos? Las detectamos porque tomamos una imagen de un área del cielo, después otra, o sea, con un tiempo de diferencia, y luego cuando las restamos una de la otra, nos damos cuenta de que aquí hay algo que no estaba en la primera. Esto estaba en la segunda, no en la primera. Es una supernova de tipo 1A y se pueden ver lejísimos. Con esta técnica, como les decía, se ha podido ver muchísimo más lejos que Hubble. Este otra vez es un diagrama como el que les había yo enseñado de la velocidad de recesión contra la distancia, y este cuadrito rojo que está aquí es el diagrama de Hubble. El diagrama de Hubble apenas ocupaba este pequeño espacio en velocidad contra distancia, y con las supernovas de tipo 1A podemos llegar así. Luego esta es la expansión de este, podemos llegar básicamente hasta la mitad de la edad del universo. Y el resultado está en esta gráfica. Aquí lo que vemos es distancia, y aquí lo que tenemos es la diferencia entre el brillo aparente que deben de tener y el brillo aparente que les medimos. O sea, lo que quiero yo decir, esto es distancia. Aquí estamos más o menos a más de la mitad de la, o sea, más cerca. Esto más o menos es la mitad de la edad del universo, y para acá está el Big Bang. Entonces alcanzamos a llegar más o menos hasta la mitad de la edad del universo, y si la expansión del universo no se estuviera acelerando, estos puntos azules deberían de estar todos en esta línea horizontal, pero vemos que aquí hay un chipote. Estos puntos azules los vemos más débiles de lo que los deberíamos de estar viendo, y nos indican que algo le pasó a la expansión del universo. Aquí, o sea, todavía no llegamos mucho más lejos de acá, pero aquí como que se venía decelerando debido a la materia, tanto la normal como la oscura, estaba haciendo que el universo se estuviera desacelerando.
y después pero resultó que después se aceleró. Y entonces nuestro modelo actual, que es muy, muy reciente, o sea, básicamente tiene esta década, este modelo, solamente el 4% del universo es materia normal. Y por materia normal les quiero decir todo, o sea, las galaxias, las estrellas, los animalitos, los teléfonos, todo lo que, o sea, las ciudades, nosotros, todo lo que es materia normal, apenas es el 4%. Y déjenme decirles que además, ni este 4% lo está, ahorita ya casi, o sea, sabemos que debe de estar ahí, y apenas tiene como 3 años que ya casi lo vimos todo. Había un buen porcentaje de este 4% que estaba como escondido ahí en gas intergaláctico y que sabíamos que debía de estar ahí, pero que no había podido ser observado. Entonces, hasta ver este 4% nos ha costado trabajo, pero ya casi vimos todo ese 4%. Pero el resto, el 96% restante del universo, básicamente no sabemos qué es. 23% es esta materia oscura que tiene gravedad, pero que no sabemos bien qué es. O sea, sabemos que no pueden ser como que protones y neutrones, pero no sabemos qué es aún. Pero ejerce gravedad y contribuyó a que materia se apelmazara y formara galaxias, y el 73% es esta energía oscura que es responsable de la expansión y que no tenemos ni la más remota idea de qué es. Entonces, ya para terminar, nuestro modelo actual del universo, de su origen, de su evolución, de su destino, es el modelo del Big Bang. Es un modelo muy reciente, resume lo que entendemos y lo que no entendemos del universo. Hemos tenido que refinar el modelo y todavía no hay una crisis, o sea, se encuentran cosas y se puede ajustar el modelo para seguir explicando el universo con este modelo. No hemos llegado a tener todavía una crisis en donde sintamos que hay que volver a reescribir las cosas. Como espero que a lo mejor les haya dado yo una probadita en esta plática, la ciencia es un proceso continuo, o sea, los modelos siempre están a prueba, siempre están a prueba. Siempre se hacen predicciones y algunas se cumplen, ojalá la mayoría. Cuando empiezan a no cumplirse, o tenemos que hacer refinamientos o tenemos que tirar los modelos a la basura. Y hay muchísimas preguntas sin resolver. Bueno, muchas veces se encuentra uno una cosa y sale una pregunta que además nadie se le había ocurrido que podía salir, pero hay muchas cosas aún del propio modelo que no entendemos. No sabemos qué produjo el Big Bang. No sabemos qué es la energía oscura. Tampoco sabemos cómo era el universo en los primeros segundos. Yo les platiqué, bueno, vemos esta luz que se produce medio millón de años después del Big Bang. Sabemos más o menos lo que pasó en los primeros 3 minutos, pero realmente muy, muy cerca del tiempo igual a 0, todavía no sabemos lo que hay, y por supuesto que no sabemos lo que pasó antes. Pero pues, por eso es tan interesante la ciencia, ¿no? Les digo, no solamente por las preguntas que sabemos que todavía están, sino por las que nos surgen todos los días. Muchas veces cuando creemos que resolvimos algo, nos sale una nueva. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Se ponen espectrógrafos en los telescopios. O sea, de hecho, los telescopios son mucho más que un espejo, ¿no? O sea, la mayoría ya no funciona con lentes, sino con espejos. O sea, recolectas la luz, pero después tienes tus instrumentos, que son tus cámaras, tus espectrógrafos. ¿No hay que interfiera alguna otra cosa? Sí, simplemente, por ejemplo, te interfiere el cielo. O sea, el cielo te interfiere, y si, por ejemplo, tú quieres tomar un espectro de un objeto, tienes que tomar el espectro del objeto más el cielo, o sea, no puedes quitar el cielo, y después tomas el espectro del cielo y luego restas el cielo del espectro del objeto. De hecho, esa es una de las razones, por ejemplo,
por las que se ha tratado de que cerca de los observatorios no haya luces de sodio de alta presión, porque si la luz de sodio es de alta presión, tiene unas alotas de este tamaño y te mete ruido en un montón de las cosas. Entonces sí, claro que pasan esas cosas. A veces, por ejemplo, tienes objetos, ya olvídate del cielo, ¿no? Hay objetos donde hay más de un proceso contribuyendo a una emisión. Te puedes tener emisión que viene de un área de región de formación estelar y otra que viene a lo mejor del núcleo de una galaxia, y pues tú quisieras poder separar la contribución de ambas. ¿Todas las nebulosas las consideran que tienen la misma composición química? No. Y si no es así, ¿cómo pueden determinar qué composición son? Si el espectro que recibimos es un espectro que ya de por sí está perfecto. Bueno, es que son dos cosas diferentes. ¿Cómo sabes la composición química de las nebulosas? Pues tomándoles espectros. Y de hecho, hay diferencias de la composición química en áreas de nuestra propia galaxia. Todo tiende a tener más elementos más pesados que el helio y el hidrógeno, más cerca del centro que de la orilla de nuestro disco galáctico, por ejemplo. Ahora, el efecto del corrimiento al rojo, ese no es problema. Todas las líneas las afecta igual. Entonces tú nada más tienes que corregir por el corrimiento al rojo. Pero eso nada más te afecta a todas las líneas que vienen del mismo lugar. O sea, podría ser que a la hora que tomas un espectro hay cosas que están mezcladas, cosas que vienen de más lejos y cosas que vienen de más cerca. Pero bueno, no nos compliquemos la vida. Todas las líneas que vengan de una cierta nebulosa están corridas hacia el rojo, bueno, los regresas. O sea, nada más ahí hay que dividir la longitud de onda por un cierto factor, ¿no? Y luego ya ves las líneas y depende de lo que sí hay y de lo que no haya, depende de los cocientes entre las líneas que hay, tú vas infiriendo cosas acerca de las nebulosas. La separación entre las líneas es como la firma en vez de lo que se ubica. Exacto. Sí, son los cocientes de sus ubicaciones en longitud de onda es lo que les identifica. O sea, de hecho, si tú mides algo que nada más tiene una línea, no sabes ni dónde está ni qué es. O sea, para empezar a saber dónde está y qué es, necesitas medir por lo menos 2 líneas. ¿Sí? Lo último que vimos fue las de que se está acelerando el universo, ¿no? ¿Cuántas observaciones se han hecho de ese tipo? Bueno, se han observado varias decenas de supernovas de tipo 1. Hay 2 grupos principalmente que lo están haciendo. Y se han observado varias decenas de supernovas, pero a zetas cercanos a 1, o sea, cercanos a esa distancia, 1 o 2. O sea, justamente esa es una de las cosas que hay que hacer. O sea, medir más lejos, o sea, medir más a esa distancia, que más o menos te den la misma medida, y medir más lejos, ¿no? para que estemos seguros. Por eso les digo que está en proceso de confirmación, ¿no? Pero hasta ahorita no ha podido tampoco decir que está mal. O sea, de hecho se han buscado efectos como que les platiqué muy al principio de la plática que por el polvo no podíamos ver, que no podría haber polvo. O sea, estas cosas están lejísimas, ¿no? Y en medio hay un montón de galaxias que tienen polvo. O sea, por ejemplo, ¿no podría el polvo hacer que se vean más débiles las supernovas en vez de que realmente se vean más débiles porque el universo se aceleró su expansión? Entonces, y todo eso, por eso les digo que está como que bajo un escrutinio muy fuerte, pero no se ha demostrado que esté mala observación. No, nada más, esto, medir los supernovas es cuestión de suerte, ¿que estamos cazando? Bueno, sí, o sea, no es cuestión de suerte, pero sí hay que estarlas cazando. Entonces, también hay proyectos que lo hacen, o sea, lo que se usa, lo que se utilizan es telescopios automatizados que no pueden ver todo el cielo, pero sí pueden ver muchas galaxias. Entonces, hacen esta muestra de galaxias o de pedazos del cielo
y digamos que cubren todos sus pedazos en 3 semanas y luego 3 semanas después regresan y luego hacen las restas, o sea, a ver si en alguno hay algo que no estaba 3 semanas antes. Con suerte, o sea, lo que sí también es suerte, o sea, a lo mejor 3 semanas es mucho, porque resulta que es muy importante agarrarla cerca del máximo, ¿no? Porque así se puede medir mejor su distancia, pero no, o sea, ya no es tanto suerte, o sea, ¿cómo te puedo decir? O sea, encontrar una supernova X sí es cuestión de suerte, pero ya estos grupos realmente tienen una manera muy sistemática de hacerlo. Sí. Ahora, supongamos que fueron errores de medición y que después de haber observado otra muestra significativa resulta que se regresan al centro de la gráfica. ¿Qué sucedería si eso sucediera? O sea, ¿estaríamos echando otra vez para atrás un modelo? No, estaríamos en el modelo del Big Bang sin complicaciones. O sea, no se echaría para atrás el modelo de Big Bang, simplemente ya nada más nos tendríamos que preocupar por qué produjo el Big Bang y no por qué produjo el Big Bang y además qué hizo que varios miles de millones de años después le dieran un empujoncito a la expansión. O sea, estaríamos como estábamos hace 12 años. Pero todavía estaríamos con la bronca de saber qué fue la expansión inicial. Sí, eso todavía. Ahora, se supone que con el gran colisionador de hadrones algo vamos a averiguar de eso, ¿no?